Bienvenidos a su programa La Palabra. Hoy tenemos un programa súper interesante. Nos acompaña Boris Soto, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema súper especial, de un proyecto llamado Huertech. El día de hoy mi compañera les manda muchos saludos y nosotros también le mandamos muchos saludos a Gise, que siempre hace parte de este maravilloso espacio. ¿Cómo estás, Boris? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de poder interactuar con la comunidad de Guarne y pues un placer estar aquí contigo. Qué bueno, no, a nosotros nos alegra mucho tenerlo, ¿cierto? Además porque estuvimos hace poco también con tu esposa, con Kate Bedo, ya vemos que son una pareja pues genial, súper emprendedora, pero que también aporta muchísimo a la comunidad, ¿cierto? Desde la educación, desde la pedagogía, el arte y en este caso desde la alimentación, ¿cierto? Algo que es tan importante teniendo en cuenta pues la seguridad alimentaria y que realmente pues impacta profundamente el territorio. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, empecemos con quién es Boris, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Gracias. ¿Por qué llegaste precisamente, digamos, al proyecto de Huertech? ¿Cómo se dio todo esto? Ok, yo soy un ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Allí en Bogotá trabajaba en desarrollo de software, pero yo entendía que esa no era mi vida, que no me sentía pleno en esa actividad. Finalmente me vine a Medellín, persiguiendo un poco el sueño de ser misionero con una comunidad católica. Era ese sueño de ayudar a los demás, de ayudar a crecer la humanidad. Vine a Medellín, hice un proceso de discernimiento vocacional y bueno, me di cuenta que me gustaban más las mujeres, demasiado como para comprometerme con un voto de castidad. Sí. Entonces me quedé en Medellín y allí conocí a Caterine. Nos conocimos, nos enamoramos, eso fue muy rápido, yo le propuse matrimonio al mes y ella pues por supuesto que no quería. Después ya nos casamos como al año y medio o algo así, ya cuando ella me dijo, ¿qué hubo, me va a pedir matrimonio? Ahora sí. Y bueno, de ahí ya empecemos a vivir aquí en Oriente, porque ella consiguió trabajo en Río Negro, entonces yo detrás de ella ahí pegadito. Yo trabajaba virtual todavía en sistemas. Cuando formalizamos ya nuestro matrimonio y quedamos en embarazo, entonces ya empecé a cuestionarme, bueno, nuestros hijos ¿qué van a comer? Sabemos que la alimentación está plagada de químicos, que tenemos agrotóxicos de uso diario, que no hay seguridad alimentaria por escasez, por hambrunas, por todo lo que puede presentarse en el mundo. Entonces empecé a investigar métodos de producción de alimentos. Allí conocí la hidroponía, acuicultura, bioponía, y hay muchas ramas. Pero la que más me gustó fue la acuaponía, porque esta es una ciencia, es una técnica que lleva muchos años en desarrollo, que en poco espacio puedes producir tanto proteína animal como vegetales. Entonces me da esa doble fuente de alimentación de peces y plantas con un mínimo uso del espacio. Entonces me gusta lo optimizado, me gusta trabajar poquito. Primero hay que trabajar un poco duro para armar el sistema y configurarlo, pero después es muy fácil de mantener. Ok, sí, porque muchas personas dirían, ¿cierto? Digamos de pronto también las que vivimos en la zona urbana, no, eso debe ser muy complicado cultivar, yo que me voy a poner a hacer un montaje impresionante, de pronto necesito mucha plata y entonces preferimos seguir consumiendo alimentos que no tengan realmente las propiedades que necesitamos, ¿cierto? O alimentos que realmente están demasiado contaminados con agroquímicos y estas cosas. Y ahí tocas dos puntos muy importantes. Uno que podemos cultivar en área urbana y otro que debemos empoderarnos de la producción de nuestros alimentos, ya sea por salud o por garantizar nuestra seguridad alimentaria. Inicialmente hay toda una ola de cuidado de la salud y del medio ambiente. Entonces, cuando te consumes una lechuga que está cultivada convencionalmente, está fumigada con químicos, está utilizando mal el suelo porque fumigan a diestra y siniestra, no hay biodiversidad,
se gasta el agua de una manera mal utilizada. Y bueno, entonces, por un lado le apostamos a eso, a la sostenibilidad ambiental y garantizar alimentos sanos. Y por el otro lado, le garantizamos, también se puede utilizar esta técnica en áreas urbanas. Y pues te contaba un caso de una amiga en Medellín que tiene su huertica en la terraza, hizo un apartamento y así en lo que queda sobre la calle hizo una huerta de 3 metros por 60 centímetros de ancho y tiene el tanque de peces casi que en su habitación. Y ahí produce peces y plantas de una manera pues que uno dice, esto es como un oasis en medio de casas y casas y casas y casas que solo se ve cemento. Entonces se puede hacer en cualquier sitio. Nuestro sistema es escalable, de tal manera que la tecnología que utilizamos, que es, intentamos hacerla muy eficiente en el uso de energía y agua, se puede escalar a un apartamento, un balconcito, pero también a un sistema familiar que produzca para la familia completa o para los vecinos, y a sistemas ya comerciales que te produzcan plantas, tales como los cultivos de hidroponía que hay aquí en Guapante, y hay muchos invernaderos. Se pueden hacer así de extensos, pero con nuestra tecnología necesitamos un terreno plano. Sería como el factor más contraviniente contra esta propuesta nuestra. En terrenos inclinados no es eficiente, pues como nosotros lo hacemos. Pues. Ok. Hablando de eso, ¿cierto? Como de esa parte, cuéntanos un poco más, ¿cierto? De cómo llegaste también, digamos, a definir que lo que querían hacer era más bien un cultivo acuapónico, ¿cierto? Y cómo fue el proceso, ¿cierto? Porque uno dirá, bueno, entonces yo cómo voy a hacer para adecuar peces y plantas, qué tiene que ver lo uno con lo otro, y la contribución que hace al medio ambiente, ¿cierto? Sí. Porque tú lo mencionabas ahorita, si hay algo que se ha hecho durante muchísimos años y pienso que también es algo que llegó por medios culturales, o sea, digamos como percepción cultural, pero también por falta de información, fue el uso de tanto agroquímico en la tierra, que realmente lo que hace es que las tierras ya sean improductivas, aparte pues de el poco cuidado que hay con el medio ambiente, la utilización del agua también lo mencionaba, ¿cierto? Esa pérdida de microorganismos. ¿Cómo se llegó a la acuaponía? Pues sí, lo primero es notar que el sistema económico en el que vivimos ha hecho que los campesinos dependan pues, al 100% de las productoras de los agroquímicos. Entonces es un negocio redondo para ellos porque ellos te venden la semilla solamente puede regarse con el fertilizante que ellos proponen y con el matamaleza y el matabichos que ellos digan. Entonces cogen al campesino y lo envuelven en todo el ciclo y de ahí no te puedes salir. Incluso si utilizas una semilla de ellos, una semilla de un tomate y la vuelves a sembrar, entonces ya eres un delincuente, que no puedes utilizar las semillas de ellos sin pedirles permiso. Entonces se vuelve toda una dependencia. Entonces a mí me gusta ser un poco reacio al sistema. Entonces bueno, por ese lado. Por otro lado, el trabajo en tierra es muy duro. Uno monta una huertica de 2 metros y en un mes tienes la lechuguita medio grande y las malezas más grandes por todos lados. Entonces se requiere mucho trabajo, el trabajo en tierra. Se necesita mucha dedicación. Bueno, por ese lado. Ahora, para producir proteína animal que necesita el cuerpo humano, también entonces tienes que tener la huerta y gallinas o conejos o la cabra para producir el complemento. Pero de todos los animales que producen carne para los humanos, el pez es el que menos impacto ambiental tiene. Digamos que en proporción debe ser como el 1% de lo que consume en agua y en recursos una vaca. Pues 1 kilo de pescado consume el 1% de recursos que lo que produce 1 kilo de res. Entonces, el impacto ambiental es mucho menor en la producción de peces. Entonces, bueno, lo que hicimos fue esas comparaciones. Sembrar en agua, como lo hace acuaponía o hidroponía también, te quita la tierra, el elemento tierra, que te evita que salgan las malezas, se controlan más fácil las plagas, se puede utilizar el espacio
pues yo trabajo en plantas ya grandes, 44 plantas por metro cuadrado. En tierra hay que tener una distancia mucho más grande, serán, no sé, 15, 20 plantas por metro cuadrado, bueno, depende de la especie también. Entonces aprovechamos mejor el espacio, tenemos menos problemas de plagas, más fácil de mantener el sistema, producimos la carne más medioambientalmente sostenible y lo podemos proteger bajo un invernadero. El agua que se utiliza es apenas el 5% de lo que utilizas en tierra, entonces lo que nosotros hacemos es recoger el agua lluvia, almacenamos en un tanque y cuando se transpira, cuando se evapora algo de agua del sistema, vamos adicionando un poquito. Pero no sale agua del sistema, no se bota agua, no tengo que estar regando las plantas porque tienen agua todo el tiempo abajo, entonces no hay... O sea, todo el sistema de circulación es perfecto, pues. En tierra tienes que conseguir, si lo vas a hacer orgánico, entonces tienes que fabricar el compost o el bokashi o algún tipo de abono para aportarle a la tierra. Eso es un trabajo adicional, ¿cierto? Y de donde está el compost a la huerta tienes que transportarla con la carreta, pala, trabajo humano, ¿cierto? Este sistema de transportar los nutrientes con el agua, todo el trabajo te lo hace una bomba de aire, en nuestro caso una bomba de aire, normalmente una bomba de agua. Entonces te transporta todo y te evitas el trabajo. Entonces a mí me dicen que a veces que soy perezoso, porque trato de quitar todas las labores que pueda automatizar o ayudarme con la técnica, lo hago. Bueno, yo diría que es eficiente, realmente. O sea, a veces no necesitamos generar o hacer tanto trabajo para obtener el mismo resultado. Exactamente. Lo que sí es como cuidar los procesos, ¿cierto? Que sean limpios y veo que ustedes lo hacen. Digamos, personalmente, yo que vivo en este momento en la zona urbana, entonces veo que tengo la posibilidad de tener allá un cultivo, ¿cierto? Así sea pequeñito. Mi sueño es vivir en el campo, entonces yo diría, bueno, sí, yo podría tener también igual uno, pero a mí me gusta el olor de la tierra y me gusta esa sensación cuando estoy sembrando en la tierra. No, lo ideal es, o sea, yo no descarto el uso de la tierra, porque por un lado en acuaponía, aunque se pueden producir tubérculos, no es lo más eficiente. Entonces en la tierra yo siembro papa, zanahoria, remolacha, yuca. Sí. Entonces la combinación de la tierra la sigo utilizando, una planta de plátano, un árbol de aguacates, pues lo puedo tener en el sistema porque hay gente que lo tiene, pero está desperdiciando infraestructura y pues la tierra es más eficiente en eso. Complicado. Entonces, lo que hacemos es que intentamos diseñar un sitio de finca en el que yo pueda extraer agua del acuapónico con nutrientes y aportársela a los árboles, a la huerta. Vamos que la acuaponía también me genere suplir esos nutrientes hacia afuera. Bueno, pero vamos a hacer una cosita antes, ¿cierto? Antes de que sigamos. Vamos a ir a un pequeño corto de comerciales, ¿cierto? Agradecer a cada una de las personas que hace posible este espacio, agradecer a nuestros aliados estratégicos, la revista ¿Qué más?, Comunicando con Propósito, también a los patrocinadores, Panadería El Avinazo, que nos proporciona siempre los refrigerios para estas grabaciones, Aroma Café Bar, Casa Verde y por supuesto a Cable Plus, que nos aporta todo su tiempo, la parte logística, la emisión de los programas. También invitamos a cada una de las personas que quiera ser parte de este espacio para que nos acompañen y a partir de la palabra pues promover la transformación. Ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White.
Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Bueno, regresamos de nuevo a nuestro programa. Estamos aquí con Boris Soto, estamos hablando sobre un proyecto hermoso que se llama Huertech, que combina la hidroponía y la acuaponía para producir alimentos saludables, ¿cierto? Así Combinamos hidroponía y acuicultura. ¿Okay? ¿Acuacultura? Sí, las dos suman acuaponía, porque intentamos no sumarlas, sino combinar, sacar lo mejor de cada una para hacer un producto mejor. ¿De dónde nació esta idea? O sea, viste que había alguien que combinaba este proceso, también me contabas que ustedes mismos adaptaron el sistema para que fuera eficiente. Sí, la acuaponía ya tiene muchos años, pues siglos. Desde los aztecas ellos utilizaban algo que llaman chinampas, en los que tienen como una isla con cultivos y alrededor peces sembrados en canales. Y estos peces van alimentando las plantas y bueno, esa era como la acuaponía original, ¿cierto? Pero bueno, ya con la llegada de la técnica de bombas de agua, plásticos impermeables y esto, pudimos traerlo a la zona urbana. Entonces la acuaponía surgió, no sé exactamente en qué año, yo diría que por los 80s, especialmente en Australia. Y desde allí ha empezado toda una investigación, las universidades se meten a mirar productividad, eficiencias y todo. Hay una universidad que se llama la Universidad de las Islas Vírgenes, que hizo como el primer modelo a escala comercial, donde ellos producían, no sé, 5 o 6 toneladas de peces en un espacio pequeñito, con camas, con lechuga, con albahacas, con diferentes cultivos, y hacían esos estudios de productividad, de qué flujo de agua se necesita, cómo remover sólidos. Bueno, hicieron un sistema súper completo, pero adolecía de algo, de los números de la realidad, que es que cuando yo trabajo en la universidad o trabajo en el SENA o en un ambiente educativo, quien paga la factura de la luz, el agua, el trabajo, todo lo paga la universidad. Exacto. Entonces, cuando llevas ese modelo a un sistema comercial, te chocas con la realidad porque el precio del pescado influye, la factura de la luz hay que pagarla, la factura del agua hay que pagarla. Entonces, de esa manera nos dimos cuenta, bueno, yo no fui quien se dio cuenta, sino mi profesor, que es, yo tomé un curso en Hawái, no fui hasta Hawái, pero lo tomé con alguien de Hawái, que hizo ese proceso de sufrirlo, de copiar el sistema de la Universidad de las Islas Vírgenes, tomó toda la documentación, hizo los mismos tamaños de tanques, sedimentadores, camas, todo igualito, y empezó a producir. Esto funciona. Y claro que funcionó. Le produjo 6.000 libras de pez en el año, eso son como 3.000 kilos más o menos. Pero cuando salió a venderlos, perdía $2 por cada libra. O sea, perdió $12.000 en el año. Claro, porque al copiar eso, porque no la puedes realidad, controlar la parte pues comercial. es que sí, los chinos le llevan tilapia a Hawái a $1 y pico, $2. Entonces él iba a vender las suyas y no tenía quien vendérselas a $5. Le tocó pues venderlas más baratas. Entonces se dio cuenta que el modelo educativo es muy bueno, pero hay que extrapolarlo a la realidad, a los costos reales. Y el señor es muy investigador, detallista, anota todo, hace experimentos, entonces pone una cama con oxígeno, la otra sin oxígeno, una con una velocidad de agua así, la otra con estas plantas, hace mucha investigación,
y todo está en el curso que yo le compré. O sea, me apalanqué de la experiencia de él. Sin embargo, digamos que fue un encuentro. Él llevaba su desarrollo por un lado y yo llevaba otro desarrollo por el otro, que era cómo disminuir la cantidad de energía para mover el agua. En eso me enfoqué yo. Y construí mi sistema basado en lo que investigué por allá en Bélgica, en una empresa que hace limpieza de lagunas de peces ornamentales. Entonces ellos diseñaron un sistema para mover el agua eficientemente con un consumo de energía muy bajito. Entonces yo tomé ese sistema y se lo adecué a la acuaponía. Y luego dije, bueno, ¿y ahora cuánto voy a producir? ¿Cómo lo hago? No tenía idea de los números reales. Pues yo dije, listo, produzco y vendo, pero es que así no se hace un negocio. Hay que decir, puedo producir tanto, me cuesta tanto la energía, me cuesta tanto el trabajador, me cuesta tanto tal, y ahí sí puedo decir cuánto puedo vender y cuánto me voy a ganar. Exacto, y también pues el consumo interno. Exacto, todo. Pero yo no tenía esa información, tenía un sistema que consumía poca energía, pero no sabía cómo ponerle a producir de manera, ¿cómo te digo yo? Programada, de manera que yo pueda saber los números. Entonces, por eso compré el curso de este otro señor, del de Hawái, y él me enseñó toda la parte de planificación de producción, qué plantas son mejores tener en el sistema, cuáles no, cómo cuidar que los peces no se intoxiquen, no aplicando nada. ¿Y son cualquier especie, cualquier pez? Normalmente aquí utilizamos trucha o carpa común, porque el clima es muy frío. Pero en un clima como Medellín o tierras cálidas es mejor tilapia o cachama. Incluso hay gente que lo hace con bagre. Bueno, digamos que la especie depende del clima más que todo, porque no todas crecen igual en los diferentes sitios. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que la unión entre lo que yo desarrollé para mover el agua eficientemente y lo que este señor me aportó nos dio una combinación de acuaponía que nosotros llamamos acuaponía simplificada. Entonces eliminamos bomba de agua, eliminamos biofiltro, eliminamos sedimentadores, eliminamos degasificadores. O sea, de ese modelo que hizo la Universidad de las Islas Vírgenes, mantenemos el estanque de los peces y las camas de las plantas. Y ya. Eso sí, con unas condiciones de balance para no saturar el sistema de nutrientes. Y logramos un sistema pues que a mi parecer es de lo más simple para manejar, eficiente en el uso de recursos y bueno, y la construcción, digamos que es de lo más barato, pero la acuaponía, construir en acuaponía, establecer el sitio siempre requiere un costo mucho más alto que sembrar en tierra, porque en tierra preparas el terreno, haces los surcos y chun, ¿cierto? O preparas la tierra y le echas abonos y tal. Pero aquí tienes que construir en madera o en hierro, utilizar geomembranas o plásticos fuertes, bueno, y tubería de PVC, y si lo vas a cubrir un invernadero, entonces eso genera costos. Pero a largo plazo esa inversión vale la pena, porque te hace trabajar más fácil, producir más con más seguridad. Si escasea el agua, no tienes problemas con el agua. Y que es más fácil de adecuarlo, ¿cierto? Porque si yo lo puedo tener en un balcón y puedo tener ahí, pues cierto, la mayor cantidad de alimentos, como decías ahora, pues de pronto hay algunos que no son tan eficientes sembrarlos, pues una planta de yuca, un montón de cosas, pero hay otros que yo sí puedo ir reemplazando, entonces me parece súper interesante. La gente se preguntará, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene la alimentación, cierto? El poder tener mis propios alimentos en el hogar, saber qué me estoy comiendo, saber si tiene los nutrientes, si no está contaminado. ¿Qué impacto tiene toda esa parte en la construcción de la sociedad y la comunidad, cierto? Igual el mundo está dando un cambio súper brusco, sobre todo en alimentación y en seguridad alimentaria. Aunque a nivel mundial es muchísimos los alimentos que se desperdician cuando hay tanta gente también sin los mismos. ¿Qué tiene que ver precisamente eso, cierto? El yo decirme en poder y voy a sembrar mi lechuga en la casa. Sí,
Pues es que es toda una realidad la que vivimos en este mundo como tan desigual, en el que, como tienes razón, creo que como más del 50% de los alimentos se desperdician y ese 50% cubriría la necesidad de toda la gente que sufre hambre. Entonces, pues esto nos aporta, por un lado, la lucha contra el sistema. Somos el sistema. Porque nos hace tomar autonomía y tener libertad en nuestras decisiones, evita que tengamos esa presión de que para comer tengo que estar en lo que el gobierno dice o la sociedad o el sistema nos obliga. A veces no es que nos obliguen, digamos que imponiéndonos a la fuerza, pero sí con esa sutileza sí, hay una del mercado y inconsciente. Exacto. Entonces, bueno, por un lado nos da esa libertad, esa independencia que ya de por sí yo creo que nos da salud mental, ¿cierto? Por otro lado, es una realidad que la guerra entre Ucrania y Rusia está generando escasez de fertilizantes, de maíz, de trigo, porque ellos son productores como el 40% de esos de maíz y trigo y como el 70% de los fertilizantes del mundo. Entonces eso va a ser un impacto que ya el coletazo se va viendo, los alimentos están subiendo de precio, pero va a llegar un momento en que no solamente no van a parar de subir, sino que no se van a conseguir, no van a ser suficientes. En Colombia tenemos una bendición que tenemos tierras súper fértiles, tenemos muchísimo espacio, podemos crecer en agricultura todo lo que queramos, pero en las ciudades estamos muy apeñuscados. Entonces puede que produzcamos más en el campo, pero ¿cómo me concientizo yo o me hago cargo de lo mío? Entonces, así tengo una huerta pequeñita en mi casa, en mi apartamento, en el patio, en cualquier pedacito, y no tiene que ser acuapónica. Pues recalco esto porque lo importante es hacerlo, sin importar la técnica. Puede ser acuapónico, hidropónico, biopónico. En tierra hay un modelo que se llama huerta en metro cuadrado, que te enseñan a cómo en un metro cuadrado siembras plantas grandes, medianas, pequeñas, y tienes ahí una producción, así no sea suficiente, pero es algo, ¿cierto? Y que también, o sea, si uno ve a largo plazo, incluso a mediano plazo, pues también genera un ahorro, genera Claro que sí. esa parte económica. Sí, y lo que decías, el origen, ahora tú compras un café de origen, el triple, 4 veces el precio, porque sabes de dónde proviene. O sea, te dicen, mira, lo sembramos en esta finca y lo procesamos así y no le echamos químicos y tal. Entonces, por todo ese conocimiento de la cadena de producción, tú pagas muchísimo más elevado el costo. Entonces, qué bacano que tú sabes, cuando produces tus alimentos, tú sabes que no le aplicaste manzate, pues que está la babosita ahí, pero no la mataste con un químico fuerte, solamente la sacaste. Pues que esa planta ha sido cultivada con amor, cuidando el medio ambiente, pues naturalmente. Entonces te la comes completamente tranquilo y eso, así no haya un cambio orgánico dentro del cuerpo, al menos tu psicología sí lo siente. Pero yo creo que sí lo hay porque, bueno, yo crecí en el campo, ¿cierto? Y para mí es muy diferente cuando yo me como una lechuga y la cojo, incluso a veces me sabe un poquito a tierra, a cuando yo la compro y se puede sentir el químico. Es como incluso si mi cuerpo me dijera, uy, ¿qué estás haciendo conmigo? Entonces esa parte me parece también súper tesa y algo que mencionaba, ¿cierto? En cuanto a los conflictos a nivel mundial, no nos damos cuenta de cómo realmente nos afecta. Y aunque Colombia es un país maravilloso, con muchísima diversidad, digamos que de pronto lo que más ha afectado es todo ese componente social, ¿cierto? Y también la educación que se ha dado. Hoy en día no hay personas ya que cultiven, realmente nuestros campesinos, pues, ¿cierto? Ya se envejecieron y estamos dejando que su conocimiento muera con ellos. Creo que es importante también empezar a incentivar esa parte, ¿cierto? Como a recuperar el campo, pero desde prácticas más saludables, porque también lo hemos lastimado muchísimo.
Entonces, me gustaría que nos contaras alguna experiencia, algo, digamos, motivador también para que las personas empiecen como a recuperar ese amor por el campo, esa necesidad por cultivar, porque igual esto también genera una transformación social impresionante. Sí, pues me haces caer en cuenta de un muchacho que trabaja aquí en Guarne, se llama Michel. Él es joven, ¿cierto? Y sus padres son de ciudad. Y a él le gusta el campo, hizo su finca y la puso a producir orgánicamente. Y quería poner su aquapónico, pero no tenía la plata para montarlo. Sí, porque el terreno es... Sí, sí. Entonces yo le hice un diseño para poner un aquapónico en la parte superior y utilizar los riegos para esto, pero el dinero en ese momento no le daba para eso. Sin embargo, la experiencia con él me muestra que los jóvenes tienen también esa vocación y que utilizando técnicas modernas pueden ser productivos y pueden generar estos proyectos tan bonitos de sostenibilidad, de alimentación, y se puede vivir de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, y digamos que la tecnología, nosotros tenemos una sociedad en la que los campesinos fueron como desapareciendo por toda esta presión de mercado, por las producciones en largos territorios, pues, en extensión. Entonces, si tú no produces maíz en 10, 15 hectáreas, ya no te es rentable, porque vendes es por volumen y no por calidad. Entonces tú ya no ves en las parcelitas así cultivos de maíz, el frijol ya cada vez menos. ¿Por qué? Porque los campesinos se van cansando de competir con esos precios tan baratos, pero a la naturaleza le cuesta. Entonces ya vender un kilo de maíz orgánico es un camello. Tiene que tener un mercado muy específico y bueno. Entonces han ido desapareciendo y sus hijos al ver que el campesino se va empobreciendo, que crece sin una pensión, que no tiene futuro, pues ellos tampoco quieren eso y se van a trabajar a la ciudad y el campo queda abandonado. Y bueno, y los que tienen plata van comprando todos esos terrenos y bueno, se acabó. Pero bueno, no nos pongamos tan apocalípticos. El hecho es que los jóvenes sí pueden tomar estas tecnologías nuevas, hidroponía, acuaponía, bueno, todos los que les menciono, y combinar, para no abandonar la tierra tampoco, y tratar de buscar esas soluciones de mercados de economía circular, que es básicamente que yo produzco, tengo socios de la ciudad, personas en la ciudad que me aportan el dinero para producir, yo les entrego el producto y hacemos como un trueque, de tal manera que yo me gano mi sueldo, mantengo mi finca, todo, ellos obtienen alimentos sanos y garantizamos procesos sostenibles, garantizamos una economía en la que el granjero tiene la tranquilidad de que siempre tendrá flujo de efectivo y los clientes siempre tienen la gran tranquilidad de que tienen alimentos de origen, que saben cómo los producen, que en cualquier momento pueden ir a la finca, ver los procesos, acompañar. Hay una circulación. Opinar, exacto. Tú haces asesorías, de pronto nos puedes dar un contacto, algo donde las personas se puedan comunicar contigo, ¿cierto? Que tengan dudas o digan, Sí. yo quiero montar eso también en mi casa, ¿dónde puedo? Precisamente tenemos la página wertec.com, estamos en redes y bueno, tenemos allí montados cursos gratuitos y un curso de pago, un curso gratuito, un curso de pago, y estamos haciendo entrenamientos gratuitos también en este momento para que la gente vaya conociendo, se vaya enterando, vaya despejando dudas. El curso gratuito que sea se llama Acuaponía Casera, en el que te enseño a construir desde ceros con estivas y con plástico una huerta casera acuapónica. Está paso a paso, que no tiene pérdida, están explicados todos esos conceptos de acuaponía, qué es, cómo nació, todo eso está en videitos. Wertec.com, así. Sí. Tal cual. Así como se ve aquí. Y las asesorías las hacemos ya porque la persona tiene la necesidad de montar su proyecto, entonces lo acompañamos haciendo pues una visita al terreno o si es lejos pues una visita virtual. De acuerdo con el terreno les hacemos un diseño en 3D
le sacamos la lista de materiales que necesita, los costos, todo el cronograma de desarrollo del proyecto, los acompañamos, aconsejamos. Y esa es la idea de tener ese acompañamiento muy cerquita para garantizar que los procesos terminen y vayan a bien, vayan al final. Qué pena, ¿cierto? Este es un tema súper interesante, como todos. Me alegra mucho tenerlos acá. Realmente les agradezco y admiro el trabajo que hacen, porque tanto vos como tu esposa están haciendo algo súper bonito por la comunidad. Agradezco a cada una de las personas que hace parte de este espacio. Los invito a participar de la palabra, que es ese espacio para expresarnos, para hacer, para construir. Y bueno, y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.